Cuando la gente come lo que hago. Me parece alucinante. La recepción de las personas cuando prueban algún sabor que no han probado o algo X que ya lo habían probado y que ahora es de otra forma. Esas caras, esos sentimientos que genera la comida que yo hago me parece alucinante. Entonces algo que no dejaría de hacer, creo que nunca. Recuerdo que, no sé, tenía 3, 4 años y mi abuela un día discutió con mi vieja porque yo quería cortar lechuga, nada más. Y discutió con mi vieja por el hecho de que si se corta, se corta. Como que ella fue la primera que dio ese impulso para seguir cocinando, digamos. Para animarme a cocinar y si me cortaba, iba a seguir igual. Debo haber tenido 4 o 5 años y fue como el primer encuentro en una cocina con una lechuga y un cuchillo. Y de ahí mi vieja siempre cocinó mucho. Mi abuela de Córdoba, mi abuela materna también cocinaba mucho. Entonces yo siempre iba a pasar las fiestas allá o a pasar las fiestas en la casa de mis tíos y eran banquetes gigantes. Y eso siempre me apasionó mucho. Yo creo que fue un manotazo de ahogado la cocina, porque yo me fui a Córdoba a estudiar kinesiología. En síntesis, o sea, yo me fui a Córdoba por irme a algún lugar. Y en Córdoba estaba mi hermano en ese momento, entonces era como la oferta, o irme a Río Cuarto a estudiar veterinaria o una pensión universitaria, o irme a Córdoba y alquilar un departamento. Mi cabeza fue a Córdoba a estudiar kinesiología. Cuando llegué al examen, en la puerta del examen, lo llamé a mi viejo y le dije, no me voy a presentar. Así que estuve un año sabático, entre comillas, porque en realidad empecé a estudiar, mi hermano se volvió acá. Yo empecé a trabajar, no a estudiar. Ahí empecé a vender perfumes, a hacer lo que sea para quedarme a vivir en Córdoba. Y me quedé y al año siguiente el IGA, el instituto donde yo estudié, estaba acá en San Luis. Y yo me fui directamente, o sea, a la mentira extrema de decirle a mi vieja que no estaba ese instituto acá, para poder quedarme allá. Y me quedé y estuve ahí, estudié con un profesor que tenía mucho recorrido en el mundo y eso fue lo que más me llamó la atención y lo que me interesó más de quedarme a estudiar gastronomía. En Cumbrecita me tocó Fernando, que era una persona, el viejo, le decíamos, y el viejo era una persona brillante en lo que hacía, en lo que pensaba, en cómo pensaba, era
muchísimos platos dentro de una cabeza. Entonces, ese fue uno de mis ejemplos a seguir dentro de creatividad en la cocina. Mi viejo a mí me presentó un libro de Francis y me fui a trabajar con él. O sea, fue eso. Él nunca estaba en sus restaurantes y dio la casualidad que el tercer día que yo estuve ahí, llegó de la nada. Y yo estaba cocinando y de repente empecé a escuchar, hola chef, hola chef. Que todos saludaban a alguien, hola chef. Y yo me di vuelta y lo vi gigante y le dije, hola Francis. Bueno, ahí lo conocí y dio la casualidad que todos, que él quería comer ese día, en ese momento, a esa hora. Así que, bueno, me mandaron a hacerle el plato, sin que yo supiera que era para él, sin que supiera el punto que le gustaba ni nada. Así que, bueno, le hice un salmón con un soufflé de espinaca y al otro día en una reunión preguntó quién había cocinado. Yo estaba en mi periodo de prueba, una semana, era el tercer día. Y cuando preguntó quién había cocinado, fui yo, pensando que había estado algo mal. Y me felicitó al frente de todo el restaurante y dijo que había sido como el mejor salmón que había comido hace mucho tiempo. Y eso fue como la pauta para, listo, en esto me quedo y veo cómo sigo a partir de ahora. Como una cocinera, como una ayudante, no me importaba, pero me importaba estar en ese mundo. Francis, sin ir más lejos, es una persona que ha marcado, estuve 7 años con él, entonces marcó mucho el estilo de querer trabajar con fuego, de querer entender el fuego vivo, no sé, de todo, del ahumado, de cuánto ahumado puede precisar una carne, de no exceder con ciertas... El sabor quemado, por ejemplo, que él habla mucho. Es uno de los pocos chefs que habla del sabor quemado y en realidad es un sabor más. Y yo siempre recuerdo de toda mi niñez que a mi viejo siempre le gustaron las empanadas quemadas, el pan tostado negro, esas cosas. Y hay mucha gente que lo aprecia y lo valora. Y él fue el único que lo dijo a nivel mundial. Cuando yo tenía 23 años, del restaurante de Francis en Mendoza, me llevaron a Brasil a seguir laburando con Francis, pero con otro jefe de cocina. Al segundo o tercer día de estar con él, él me dijo, fue como muy cruel en sus palabras, nos reunió a todos y dijo, yo con vos nunca abriría un restaurante, porque vos creés que sabes cocinar y en realidad no entendés nada de cocina. Y la verdad que darme cuenta de estar a ese nivel y con esa persona al lado fue como alucinante, fue volver a entender, a parar un poco el ritmo que yo venía con el ego muy arriba y empezar a estudiar otra vez y empezar a percibir las químicas de los alimentos, cómo se cocinan, cómo es una carne a la parrilla, por qué reacciona así, los shocks térmicos, un montón de cosas que no te lo da ni un instituto ni prácticas de 1000 años en cocina. O sea, si realmente no se te abre la cabeza en ese nivel, no te das cuenta. Y la verdad que él fue ese cachetazo de realidad que hizo que entendiera mucho más y que me diera cuenta que realmente si quería iba a poder seguir haciendo lo que yo quería. Yo en Córdoba trabajé con una jefa, una dueña de un restaurante, Adriana Storani, que también es uno de mis ejemplos máximos a seguir. Ella tiene un restaurante hace casi 30 años y
Un día me llamó y estuvo retándome durante 1 hora por teléfono. Yo era su jefe de cocina. Y cuando ella vino al restaurante, yo la recibí con una sonrisa. Y me dijo, ¿cuándo va a ser el día que yo te rete y vos respondas con una cara, por lo menos, de mal gesto? Y creo que nunca, porque un poco de cocinar, para mí es eso, es yo si estoy mal o si me siento mal o si tengo algo, no cocino, intento no cocinar. Siento que eso se pasa mucho en la comida. Entonces, me parece que eso es lo que no he perdido desde los 18 años que arranqué hasta hoy, es el humor y la locura y el placer por cocinar. Me gusta mucho la transformación que tienen los alimentos, tanto de crudos a crudos, como por ejemplo, no sé, la charcutería en sí, que se basa en curados, ahumados o lo que sea, y esa transformación me atrapa mucho. Es como una química que intento seguir entendiendo todo el tiempo. Entonces intento hacer pruebas y saber que todos los ingredientes cambian todo el tiempo. Eso es lo que más me gusta. Si bien existen recetas para todo, estandarizaciones, las estaciones cambian, los productos cambian, y eso mismo es la flexibilidad que tiene la cocina y es lo que más me atrapa a mí. El ver el producto, percibirlo, tener que cambiarlo todo el tiempo, el sabor, el limón es más ácido a veces. Entonces ir probando, ir descubriendo, adiestrando un poco el paladar está bueno. Creo que ya he optado mucho más por un desafío a que la otra persona me diga que no le gusta un pepino y hacérselo gustar. O sea, es como ese desafío lo he optado para el resto de mis días. Mucha gente que me dice no me gustan las pastas y bueno, ¿qué hay esta noche? Pastas. Capaz que puedo hacer que la persona cambie ese aspecto. Hay mucha gente que no le gusta, no sé, comer un ojo de bife jugoso, por así decirlo. Yo creo que el paladar nuestro se va educando constantemente, entonces el probar cosas nuevas todo el tiempo hacen que quizás no te haya gustado la papa hace 7 años y que hoy la pruebes de nuevo y te abras la cabeza y realmente te guste y te vuele la cabeza. Entonces eso me parece fundamental. Hago comida casera, sí, pero no típica. Entonces eso es lo que me parece que es lo básico. Puedo hacer un guiso de lentejas, pero puede ser que ese guiso de lentejas no sea el mismo que vos vas a comer en un restaurante clásico de acá. No por el hecho de que uso otros ingredientes o que le pongo, no sé, calabaza al guiso de lentejas, sino que me gusta respetar mucho las técnicas y hacer que toda la comida sea funcional para nosotros, o sea, que tenga la mayoría de nutrientes y todo para que vos puedas, si necesitas seguir tu día laboral o algo, lo puedas hacer y no te planche. Entonces eso es un poco la función que yo decidí hacer acá en San Luis. Hay veces que pienso y realmente no entiendo mucho lo que pasa, porque realmente la cocina es un mundo súper machista y yo me abrí un paso súper grande dentro de lo que es la mujer en una cocina de fuegos. El haberme abierto esto y que Francis Malma me haya abierto las puertas a muchos lugares y que se me respete justamente por lo que yo sé, es algo alucinante y todavía no entiendo bien en qué puesto estoy dentro de todo. Pero la verdad que me gusta estar así. Hay veces que siento que tengo las manos de amianto, por así decirlo,
Me siento cómoda, siento que entiendo mucho, si bien no tengo mucho estudio en lo que es la parte, no sé, de leñas, materiales y cómo queman calorías y esas cosas, entiendo mucho la parte práctica del fuego. Y busco entender desde un estudio, por así decirlo, cuál es la reacción de cada cosa hacia el fuego, o cuál es el punto que yo quiero de un vegetal en el fuego. Si lo quiero crocante, si lo quiero puré, si lo quiero buscar ese tipo de sabores, y me fascina estar en contacto con sartenes, con fuegos directos, con no solo el fuego de leña, los ahumados, sino los fuegos internos también me gustan. Entonces el horno de barro que manejábamos en Buenos Aires era alucinante, y ver el cambio en cuestiones de segundos de los alimentos me parece fantástico. Me costó mucho manejar equipos, me costó mucho entender que la gente siente y todo, porque soy una maquinita de laburar. Pero ahora que realmente estoy como más grande, que uno ya entiende que su edad ya empieza a pesar, y que a pesar de que tengo 32 años, soy súper joven para lo que es la gastronomía en sí, creo que todavía me falta mucho recorrido. Y me encantaría llegar a Tokio, me encantaría llegar a Australia, a Melbourne, me encantaría llegar a Nueva Zelanda y poder ser como soy en este momento. Y hay veces que quiero largar todo, decir, loco, yo quiero estar cocinando en mi casa. Pero hay otras veces que justamente ese es el desafío. Tener tantos cubiertos, tantas personas comiendo en el mismo lugar, y que los platos salgan todos bien, y que la gente disfrute de todo eso, el ambiente, lo que se genera con la gastronomía, me parece alucinante. No lo dejaría ni lo cambiaría. Entonces son dos puntos que yo he encontrado ahora: el cocinar sola, para gente, para amigos, para familia, y cocinar en restaurantes me parecen dos extremos, y los dos extremos me encantan. La adrenalina que me genera cocinar para muchas personas y tener muchos fuegos prendidos o muchas carnes en la parrilla y respetar los puntos de cada una, tirar una brasa para acá o la otra para allá, eso me parece alucinante. A mí me gustaría comer bien. Entonces, si a mí me gustaría comer bien, yo quiero que ese plato, si yo lo cocino, salga bien. Me pongo mucho en el lugar de los clientes siempre. No encuentro un plato, por así decirlo, que me represente. Me parece que el ser nómade también me refleja mucho en los platos, porque no hay 2 o 3 veces que haga lo mismo. Es muy raro que pueda llegar a probar un plato igual mío. Entonces, creo que esa diferencia y ese poder de mutar constantemente es lo que más me define, aunque no define mucho. Ahora digo que no me arrepiento de ninguna de las decisiones que he tomado, pero muchas veces llegué a mirarme desde arriba y decir, sí, en realidad esto lo que hiciste, así que ahora te lo bancás. Porque si bien es prácticamente un sueño lo que yo he vivido, de estar con gente que realmente son cracks en gastronomía,
también la decisión lleva a tener una vida súper solitaria, estar todo el tiempo pendiente y dispuesta a cocinar todo el tiempo, a estar presa de las decisiones que uno va tomando. Entonces, por un lado pesa, por otro lado, sí, cuando me miro desde otro punto digo, bueno, valió la pena, a veces, muchas veces valió la pena el esfuerzo de no ver crecer a mis sobrinos, de dejar mi perro acá, un montón de cosas, pero sí, creo que sigo y voy a seguir, claramente. Tener ese atrevimiento me llevó a estar hoy donde estoy, y tener la educación que tengo también fue lo que ha marcado mucho el que yo esté ahora y que me sigan llamando de trabajos anteriores, por ejemplo, y que valoricen mucho mi trabajo. Entonces, siempre fui muy atrevida. Eso a veces, muy pocas veces me jugó en contra y muchas veces me jugó a favor, y creo que lo voy a seguir siendo, de hecho. Pero si miro hacia atrás, veo y yo misma me cachetearía un poco y diría, no seas tan atrevida.